va? Bienvenidos a Con Criterio Periodístico. Hoy hablamos de salud, salud pública y salud privada, la salud cotidiana de cada uno, la que muchas veces ustedes y muchos de los salteños debemos acudir de manera particular, pagando tal vez inclusive la obra social, algún plus o buscando simplemente una cobertura de urgencia en algún hospital. Finalmente, la salud se torna esencial en la vida cotidiana de las familias, y para hablar sobre salud hemos convocado a la presidenta del Círculo Médico de Salta, la doctora María Cristina Sánchez Wilde. Bienvenida, doctora, gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación, muy bien. Bueno, ¿cuántos médicos hay en Salta? ¿Hay suficientes médicos para la población que tenemos? Bueno, sí, la Organización Mundial de la Salud establece que más o menos lo ideal oscila entre 2.5 y 3.8 médicos cada 1000 habitantes. En Salta estamos al borde, tenemos 2.5 médicos por 1000 habitantes. Y eso se le suma el hecho de que la mayoría de los médicos concentra su actividad en los centros poblacionales más importantes, principalmente Salta Capital, y bueno, por ahí ciudades como Orán, Tartagal, Metán, tienen un poco más de médicos, no tantos como Salta Capital, pero hay zonas muy alejadas como Santa Victoria, en el mismo departamento de Anta, hay poblaciones que no cuentan con la cantidad de médicos suficientes, a veces hay un solo médico. Claro. Y hay otros eventuales que van y vienen. Y otros eventuales que a lo mejor lo reemplazan cuando el médico tiene licencia, pero es un régimen tremendo porque es estar 24/7 de guardia, es decir, siempre los requerimientos de los pacientes, el médico tiene esa disponibilidad permanente. En el caso del médico es bastante crítico el tema. ¿Y no habrá posibilidades desde el Círculo Médico hablar con el Foro de Intendentes y coordinar para que las intendencias, los municipios tengan algún tipo de beneficio económico o, si se quiere, de impuestos para con los médicos que quieran residir allí? Nunca nos hemos planteado, todo es ¿Un charlable. incentivo? Sí, todo es charlable. Se podría ver, porque claro, precisamente el tema de irse al interior implica varias cosas. Si no hay un beneficio económico más o menos importante, el médico pierde un poco contacto con la actualización, aun cuando ahora dicen, bueno, pero se puede actualizar por internet, pero hay lugares en donde no hay ese acceso. Claro. También pierde el contacto diario con los otros colegas, porque es lindo, dos cabezas piensan más que una y tres más que dos, y así es lindo trabajar en equipo, tener algunas especialidades básicas, no solo, o sea, el médico general puede atender prácticamente todo lo que es prevención y primer nivel, pero se necesitan especialidades básicas como ginecólogos, pediatras, cirujanos generales. Y hay un seguimiento, porque también están los médicos residentes, que son los que todavía no tienen tal vez la formación definitiva, pero que están allí al borde. ¿Hay un seguimiento de cuántos residentes hay en Salta, médicos que están ya casi listos para estar trabajando? Bueno, te diría, no te podría dar un número total, pero sí te diría que bueno, en Salta tenemos las 4 especialidades básicas, que son clínica, pediatría, tocoginecología y cirugía, y después hay otras residencias como anestesia, neurocirugía. Anestesia, que es una gran demanda y falta. Es una gran demanda, faltan, hay pocos ingresantes generalmente, y las residencias, bueno, también hay una de salud mental en el Ragone. Las residencias generalmente son de 3 a 5 años, dependiendo de la especialidad. Neurocirugía, por ejemplo, son 5 años. Y tenemos hay una de oftalmología también en el materno infantil, y traumatología en el San Bernardo también. Y estas residencias suelen tener un número variable por año de 3 a 5 residentes. Y bueno, normalmente por el contrato que se firma con el Ministerio de Salud hay un último año en el que se habla de al terminar la formación, excepto el jefe de residente, porque el jefe residente hace un año más como jefe, todo el resto tiene que hacer algo que desde un punto de vista doméstico le llamamos la devolución. Claro, como un agradecimiento por la formación. Exacto, en realidad se prolonga un año más la residencia porque sigue cobrando el sueldo de residente como cobró en el último año de la residencia. Que esto es lo que había causado justamente un inconveniente cuando el gobierno quiso proponer de que los residentes devuelvan ese año en el interior. Sí, habitualmente se hace en el interior, pero lo que pasa es que muchos residentes se les permitía en administraciones anteriores
presentar certificados por ahí si tenían familia, hijos pequeños y demás, poder hacer directamente quedarse en la capital, porque en la capital también en algunos sectores hay bastantes necesidades, o bien ir a lugares más alejados, pero acumulando las horas, generalmente se les daba 30 horas de actividad semanal, acumular horas, por ejemplo, en un día de 24 y quedarse hasta el otro día 6 horas más. Hacer una guardia y 6 horas más, por ejemplo, de consultorio. Y bueno, a veces eso no le resultaba práctico al establecimiento que recibía a ese residente, entonces bueno, empezaron a surgir los problemas y bueno, la idea era como que sea algo obligatorio, te vas al interior, se cumple, etcétera. Y si bien son gente que ya está formada, que ya ha concluido su formación, volvemos a lo mismo, es complicado estar solo, no tener otro referente, tener que derivar, es complicado. Por ahí se hablaba un poco de mejorar los espacios donde se trabaja, de mejorar los insumos, de mejorar. En una época estuvo también bastante organizado, es decir, bueno, voy a mandar un residente de anestesia, de cirugía y de tocogineco, que estén los tres en un lugar y trabajen en equipo, porque son algo más armonioso. Algo más armonioso y que les sea más útil también al lugar, porque de pronto tener un especialista que solo está para derivar tampoco es negocio, digamos. Y doctora, al escucharla vemos que hay algunos inconvenientes también y muchas necesidades tal vez de que sea todo más fácil. Y a la vez vemos una gran demanda, ante la falta de médicos, una gran demanda de jóvenes que quieren estudiar en Salta medicina. Muchos estudian afuera, en Córdoba, en La Rioja, en Tucumán, y muchísimos estudian en Salta y muchísimos se quedaron afuera de ingresar a la carrera. Sí. Sí, hay un cupo para el ingreso, pero esto es porque también no hay infinitos lugares hay una capacidad limitada de espacio para dar clases. Por ejemplo, ellos han tenido que recurrir al círculo médico, nosotros le hemos facilitado como parte también de nuestra extensión a la comunidad los salones nuestros para clases de distintas materias, porque en principio se había convenido con el Hospital de San Bernardo y como sabemos el Hospital San Bernardo está en obras, entonces bueno, se requirió del círculo médico, nosotros gustosamente hemos ofrecido nuestros salones. Aparte del espacio físico también está la capacidad docente. Medicina tiene que tener cupos cerrados porque el entrenamiento del médico es muy específico. Yo no puedo saber, no puede ser un número más el médico, yo no sé si ocultó al paciente, el profesor debe tener una cercanía con el futuro médico para ver si va siguiendo los pasos pedagógicos para aprender las distintas materias. ¿Y el círculo médico avalaría que se abra una carrera, la carrera de medicina, en este caso en la Católica, por ejemplo, que es una universidad privada? ¿Sería bueno para Salta? Bueno, desde el punto de vista de que estamos medio al borde con la cantidad de médicos, podría ser útil. La verdad que no lo hemos conversado honestamente y quizá había que conversarlo también en conjunto con el colegio médico y con los distintos hospitales que ofrecen sus espacios para el cursado de las materias. Por ejemplo, yo trabajo en el materno infantil, nosotros tenemos el cursado de obstetricia y de ginecología, por ejemplo, y pediatría. Entonces, a veces también es como se superponen con los residentes o con los rotantes de otros hospitales que vienen a hacer rotaciones. Se chocan en la práctica, digamos. Exacto. Nosotros incluso en una época llegábamos a tener rotantes de otros países. NEO, por ejemplo, tenía convenio con Holanda y Alemania, o sea, países europeos que venían a rotar acá. Y bueno, entonces se choca un poco el tema porque esa persona no puede estar sola, tiene que estar supervisada por alguien, entonces esos inconvenientes se generan también, hay que establecer bien a cargo de quién van a estar, los horarios y todas esas cuestiones que son básicas. Bien, la cambio de tema la llevo al plano provincial, seguramente todavía no han tenido la posibilidad, o tal vez sí, de reunirse con el ministro de Salud, Mangione, Federico Mangione, pero ustedes habían manifestado la posibilidad o el deseo de trabajar codo a codo con la provincia en salud, tanto en un plan público como también privado y
si se quiere, combinarlos. Sí, en un principio habíamos hablado con el doctor Mangione, dado que todos los hospitales están desbordados con las consultas médicas, de poder trasladar esa consulta médica del paciente carenciado, es decir, aquel que no tiene ninguna cobertura, a la parte privada, y que el cobro del honorario de esa atención iba a estar a cargo del ministerio, que iba a ser un honorario más bajo, pero bueno, la libertad del médico de decidir si quiere atender ese tipo de paciente como una especie también de acción solidaria. Sí. Y bueno, nosotros nos había parecido bien, pero bueno, todavía no ¿Tiene planificado reunirse? Todavía no tenemos una fecha de reunión, pero sí, la idea es ver ese tema. De hecho, también el Ministerio ya ha hecho convenios con los hospitales, con algunas obras sociales, porque bueno, el hecho de generar convenios le genera al Ministerio la capacidad de poder reclamar los cobros, porque claro, en los hospitales se atienden muchísimas obras sociales, a las que nunca han pagado y no sé si van a pagar algún día, porque muchas de esas obras sociales por ahí ni siquiera tienen una sede o un representante en la provincia. O sea que es difícil cobrarles. Es difícil cobrarle. Claro. Así que... Y hablando de cobros, la llevo a lo importante, si se quiere, dentro de lo que es la medicina, que como cualquier profesión también busca el progreso económico de cada persona que se forma, ¿no? En el caso de los médicos y que se forman durante tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo están los sueldos o cómo cobra un médico en Salta y si es suficiente comparándolo con lo que cobran los médicos en la región? Sí, la verdad que no siempre hay quejas respecto del sueldo, pero comparados con la región, tanto a nivel público como privado, nosotros tenemos mejores honorarios. Nosotros siempre creemos que tenemos que ganar un poco más, comparándonos sobre todo por ahí con otros países, si se quiere, pero o de acuerdo a la responsabilidad médica o a las horas que se trabaja o al estrés que genera el trabajo o al tipo de especialidad, que hay algunas especialidades que son muy críticas. Bueno, siempre hay por ahí una disconformidad, pero comparando con valores de la región, son sueldos y en la parte privada son honorarios un poco más altos. Creo que todavía en Salta existe, quiero creer, una cierta unidad entre los médicos, cosa que se ha perdido en otros lugares, por ejemplo Santa Fe, Mendoza, Córdoba. Son lugares donde se han disuelto las asociaciones médicas o los círculos médicos. Eso perjudica a todos, porque terminan algunas instituciones privadas haciendo convenios con las obras sociales y los médicos trabajando a sueldo incluso a veces más bajos que los del hospital. Entonces eso va en detrimento de todos los profesionales. Doctora, ¿cuál es el área o la especialización que tiene mayor demanda y que menos médicos tiene en Salta, si es que la tienen definida ustedes? Bueno, depende. Bueno, anestesia tiene... Yo creo que anestesia tiene un cierto déficit, porque una de las cosas que por ahí impide hacer en el interior un verdadero tercer nivel es el quirófano. Entonces, en el quirófano necesitamos sí o sí anestesistas. Bueno, la sociedad de anestesia a nivel nacional es una sociedad muy poderosa. Y bueno, ellos ponen límites a los cupos de las residencias. Entonces, es un buen incentivo para los chicos que están pensando estudiar, ¿no? Exacto. ¿Qué orientación, digamos? Exacto. Y bueno, ellos tienen muy buenos ingresos, hacen muy buenos convenios. No se trata de bajarle el sueldo a los anestesistas, sino de nivelar para arriba, de decir, bueno, todos queremos ganar bien, parecido por lo menos. Yo creo que sí hay un déficit en anestesia. Y bueno, en general han caído un poco también los ingresos a las residencias. Nosotros pensamos que pediatría es una especialidad crítica. Si bien se han reducido los nacimientos, creo que fue noticia en los últimos días que los nacimientos han caído con respecto, por ejemplo, cuando se inauguró el hospital, casi a la mitad. Y por ende también hay menos niños, o habrá menos niños en el futuro también, pero también hay pocos pediatras y hay especialidades hay algunas especialidades que se llaman postbásicas, es decir, que hay que hacer una residencia básica, que es la de pediatría, y después, por ejemplo, la residencia de neo, casi no hay neonatólogos, hay una gran escasez y es una especialidad mega crítica.
que es el médico que atiende al recién nacido hasta que cumple los 28 días. ¿Y se llega a estimular a los chicos que estudian medicinas para que vayan orientándose a eso? En realidad no hay un estímulo en particular. Cada uno su especialidad brinda lo mejor y bueno, y el médico finalmente decide libremente qué especialidad quiere hacer. Pero bueno, como decíamos recién, hay especialidades que son a todas luces más rentables, como la cirugía plástica. Claro, claro. Por ejemplo, para dar un ejemplo. ¿Y hay médicos no autorizados que están trabajando en Salta, que tal vez no están figurando en ningún listado, pero trabajan como médicos? ¿Recibidos tal vez en otros lugares? Y no, están... No, creo que no, porque el colegio médico se puso muy firme en ese sentido. En una época se hablaba de traer médicos, sobre todo en la pandemia, traer médicos de otros países, pero no. El colegio médico no les pierde el paso, los médicos que están trabajando son médicos matriculados. Bien, le invito a que nos acompañe, hacemos una breve pausa. Al regreso de la misma vamos a estar con la doctora Sánchez Wilde hablando de la receta electrónica, vamos a estar hablando también de lo que es el plus o el pago diferencial en los consultorios médicos y vamos a estar hablando también de las obras sociales. ¿Cuáles pagan, cuáles no pagan, cada cuánto pagan? Y todo eso se lo contamos en un ratito, no se vaya. Viví la experiencia UCASAL. Abona tu matrícula 2025 a valores vigentes 2024. UCASAL, construí tu historia. Promoción exclusiva para nuevos ingresantes a carreras de pregrado y grado en todas sus modalidades. Árbol de la Vida abre inscripciones. ¿Buscas un espacio educativo, inclusivo y lleno de oportunidades? Nuestro centro educativo terapéutico está aquí para acompañarte y promover tu desarrollo personal y familiar. Ofrecemos actividades adaptadas a tus necesidades y objetivos. Un equipo docente comprometido y especializado. Ofrecemos un proyecto pedagógico, artístico y deportivo, acompañando nuevos aprendizajes, constitución subjetiva y vincularidades en el niño. Nuestro proyecto tiene orientación en pequeños animales, arte y diseño y deportes y actividades físicas. ¿Quiénes pueden inscribirse? Niños y jóvenes con discapacidad que deseen adquirir nuevas habilidades, desarrollarse y prepararse para una buena calidad de vida en un entorno inclusivo y motivador. Árbol de la Vida. Inscripciones abiertas. Leguizamón 1280 3876-150202. Ahora, en Saeta App podés conocer cuáles son los coches con accesibilidad que se encuentran en circulación. Sí, porque cada coche está perfectamente identificado con su icono de accesibilidad y al conocer su ubicación podrás evitar esperas innecesarias. Coches nuevos con más confort para todos. Saeta, más servicios para la gente. Gobierno de Salta. Pago anual de tributos municipales 2025. Ahora tenés dos opciones para abonar tus impuestos por anticipado. El pago anual con una bonificación de 2 meses y el pago semestral con un descuento del 50% en el mes de junio. En ambos beneficios podés abonar con MacroClick en cuotas sin interés. También podés abonar con otras tarjetas de crédito, en efectivo o transferencias. Ingresá a rentas.dgrmsalta.gov.ar, selecciona el impuesto que querés abonar y adherite a estos beneficios. Tenés tiempo hasta el 21 de febrero. Municipalidad de Salta. Seguimos Con Criterio Periodístico hablando con la doctora María Cristina Sánchez Wilde, presidenta del Círculo Médico de Salta, y hablamos de lo que hace poquito se implementó y vamos a preguntarle si ya está funcionando y de qué forma la receta electrónica. Ya se acostumbraron todos los médicos y si se acostumbra la gente a utilizarla también. Sí, bueno, en realidad la receta electrónica es rápida, nos libera de la mala letra. Sí. Está todo clarísimo. En la farmacia de chochos. Están contentísimos los farmacéuticos y bueno, siempre también es rápida una vez que uno adquiere la práctica, es rápido de hacerlo porque en las bases de datos de las recetas están todos los afiliados a las obras sociales, están todos los medicamentos del Vademecum de la Argentina, es decir, que uno empieza a escribir el nombre o de la monodroga o de la marca y aparecen todas las posibilidades, entonces uno
elige la que corresponde. Y bueno, es una herramienta que viene a facilitar las cosas. Es una herramienta que viene a facilitar las cosas. La única polémica que tiene es que la receta es un acto médico y no tiene una contraprestación, o sea, no, porque yo hago la receta y le mando al paciente. Bueno, una cosa es cuando el paciente está en el consultorio, pero hay muchos pacientes, sobre todo los pacientes crónicos, que tienen su médico clínico, o su médico diabetólogo, por ejemplo. Sí, igual que tiene su médico de siempre, que dice, Doc, necesito hacerme tal cosa. Entonces después uno manda la receta. Sí. Y bueno, hay obras sociales, por ejemplo, o prepagas, por ejemplo, las que trabajan con el token de autorización, que uno, bueno, les hace la receta, después les pide el token y genera una orden de consulta. Pero la mayoría no tiene esa posibilidad, entonces es un trabajo que el médico hace un poco gratis, no un poco, lo hace gratis. Entonces hemos tenido esa queja de que yo me paso haciendo receta y no veo ni una orden de consulta o 2 o 3 órdenes de consulta. Y claro, que debería venir con eso. Exacto, con la orden. Exacto. Entonces, bueno, estamos viendo qué posibilidad es, bueno, muchas veces depende del arreglo que el paciente pueda hacer con el médico, que, bueno, después acercarme la orden de consulta. Y después con la obra social. Y después con la obra social. Bien, hablamos de las obras sociales, polémicas obras sociales que en la República Argentina, aunque no lo creamos, funcionan mejor que en muchos lugares del mundo, pero igualmente generan demoras, pérdidas y demás, ¿no? ¿Cómo están en Salta con las obras sociales? Bueno, últimamente, bueno, nosotros tenemos el IPS, que es el 70% de nuestra actividad como médicos. Si bien el IPS viene pagando, viene con algún retraso a la hora de los vencimientos superior a lo que había tenido en otros meses. ¿De cuántos meses hablamos de demora? Son 3 meses para las prácticas y después las consultas se pagan semanalmente. Bien. Sí, el IPS evidentemente tiene problemas de financiación, ¿no? Problemas de liquidez, entonces todo esto genera, nosotros ahora estamos un poco más pacientes porque estamos viendo que estamos aguantando, hemos tenido roces bastante importantes a lo largo del año, que por ahí no han sido, o sea, han resultado sí porque nos pagaron, pero han resentido un poco la relación con el IPS, entonces eso tampoco queremos. Y bueno, es evidente que este año va a ser bastante complicado, así que bueno, estamos viendo qué posibilidades que tenga el Ministerio, que ahora es como una especie de intervención del Ministerio de Economía, no la quiero llamar intervención, pero es algo así, del Ministerio de Economía y del Ministerio de Salud, de manera de que no haya atrasos significativos en el pago ni de las consultas ni de las prácticas, porque para muchos médicos ese es su sueldo. Hay médicos que no trabajan en la parte pública y cuentan con ese dinero, básicamente. Exacto. El gobierno acaba de eliminar la triangulación del sistema de salud y los trabajadores van a derivar sus aportes directamente a las prepagas. ¿Esto va a ser beneficioso? ¿Va a ser más rápido para el cobro? No sé si será más rápido para el cobro, ojalá que sí. Pero es beneficioso sobre todo para los pacientes, me parece a mí, porque con la desregulación muchos pacientes recibían el aporte de su obra social y la obra social se los tenía que pagar a la prepaga, y a veces el paciente iba a hacerse atender y no, acá no recibimos ningún aporte de nada, usted no figura o usted figura como deudor. Entonces creo que para el paciente sobre todo va a ser beneficioso y esperemos que eso redunde en beneficio del prestador también. Ojalá que sí. Y nos vamos ahora a lo que es la atención en los consultorios privados de cada médico, de distintas especialidades, tanto acá en Salta como en todo el país. Por más que tengas obra social, ya prácticamente es un hecho de que así sea padrón A, padrón B o padrón C, tenés que pagar un plus. ¿Quién controla el plus de que paga el enfermo, el cliente, al médico? ¿Hay un control o no? La verdad es que no. Nosotros tenemos convenios con distintas obras sociales y prepagas bajo 2 modalidades. Uno se llama el convenio de padrón A y B, en donde el único autorizado a cobrar es el médico que está en el padrón B. Para ingresar al padrón B hay que tener ciertos requisitos, hay que tener determinados años de ejercicio de la medicina, haber rendido los exámenes de la especialidad, etc. Y los convenios categorizados, que son categoría A, B, C y D, la más alta es la D, que es el doctor en medicina o jefe de cátedra de la facultad. El C es aquel que ya ha terminado de revalidar las 3 veces que hay que revalidar el título, o la especialidad mejor dicho. Después
El C es el que ya ha revalidado una o dos veces, y el último es el que recién ingresa, digamos, el especialista que o ya rindió por primera vez o es nuevo, está en vías de rendir la especialidad. Los convenios categorizados no pueden cobrar plus, sino que es lo establecido, lo convenido para cada modalidad. Claro, pero eso el paciente no lo sabe, digamos. El paciente no lo sabe. No tiene idea. Generalmente la prepaga o la obra social les dicen, no, mire que no le pueden cobrar nada, ¿no? Bien. Pero bueno, hay gente que cobra, lo sé. Nosotros en el Círculo Médico no tenemos la facultad de poder ir y controlar, no tenemos tampoco el personal para poder hacerlo. Digamos que queda librado al médico. Queda librado al médico, exactamente. Bien. Y el padrón A, hay gente de padrón A que cobra, también es una realidad, entonces también es difícil controlar. En una época controlaba rentas. Ajá. Rentas, decía, este médico es de padrón A, vamos a inspeccionar, pero bueno, eso también es difícil. Sí, porque además no te dan factura. Seguimiento, claro, es difícil de hacer. La verdad, uno paga ese plus extra, que por lo menos eso debería ser, ¿no? Deberían darte una factura porque es dinero que vos también, poco o mucho, es tuyo y tal vez lo puedas presentar para desgravar alguna cosa. Exactamente, ¿no? Debería ser con factura. Pero sí. Bueno, veremos a tratar. Claro, es que al hacer factura se pone en evidencia. Con esa factura voy a la... con esa factura voy a mi obra social. Sí. O a mi prepaga, y me dicen, no, ¿cómo? El doctor no puede pagar. Entonces eso se le debita al médico de su factura de cobro. Claro. Entonces por eso también no hay... Bueno, no hay es algo que de alguna forma habrá que negociarlo y blanquearlo para que sea más fácil para el paciente, ¿no? Pagar directamente la obra social, si yo tengo que pagar 10 pesos más por mes, o 50 o 100 o 200 pesos más por mes, pagarlo y no tener que ir a pagar cada vez que voy al médico, si tengo que ir muchas veces. Y la última tiene que ver con los servicios que ofrece el Círculo Médico en su página web, en su edificio, allí tan importante que cada vez crece más, ya no tienen lugar donde poner nada, pero que siguen creciendo en servicios. Cuéntanos un poquitito qué tienen para ofrecer, planificado también para este año, ¿no? Bueno, nosotros básicamente ofrecemos a nuestros socios el servicio de facturación, los convenios con las obras sociales, es decir, negociamos los valores en representación de nuestros asociados con las distintas obras sociales y prepagas. Y bueno, también tenemos 2 sedes de recreación, una en el Guayco y otra en Lecer, con cancha de fútbol, quinchos para hacer un asadito o pileta de natación, y que los afiliados nuestros pueden disfrutar. Y bueno, ahora estamos en temporada alta, entonces se extiende un poco el horario y realmente disfrutan mucho nuestros asociados. ¿Y proyectos importantes para este año? Bueno, tenemos el proyecto de la ampliación de una de las sedes, que es la sede del Guayco, que es la más usada por la cercanía. Tenemos un proyecto de ampliación de la misma, porque vemos que la cantidad de socios que la utilizan reclama un poco el tener que ampliarla. Y bueno, bienvenido sea si los socios la disfrutan. Sin dudas. Bueno, doctora, que sea un gran año para los médicos y para todos. Bueno, esperemos que sí. Muchas gracias por la visita. Gracias a vos. La doctora María Cristina Sánchez Wilde, presidenta del Círculo Médico de Salta, charlando con nosotros. Nos encontramos en cualquier momento con Criterio Periodístico. Que Dios los bendiga.